investigué el origen de los tributos, pero no, no, no solo de acá de Guatemala, sino que de lo que surgió antes, ¿verdad? Que todo, Está sabe bien, todo el bien. mundo, por así decirlo. Ajá, y también le soy sincera que no, la verdad solo puse lo más interesante porque acerca del origen de los tributos hay mucho contenido, entonces para que la investigación no se extendiera tanto, ¿verdad? Y no fuera tan tediosa también, entonces solo coloqué lo más importante. Y lo Fíjense que me que llamó la atención, sí, licenciada, es permítame un que segundito, Mari. Mire, Mari, está bien. Y como yo les preguntaba si usted había visto mis diapositivas, ¿por qué? Porque en una clase no alcanza dar el montón de contenido que se puede dar. Si usted vio, tengo época precolombina, época colonial, independiente, época republicana, época contemporánea, y ya empezamos las divisiones, pero estas épocas se pudo extraer nada más lo más importante, porque si me pongo a decirles, a explicarles, nos llevamos más de la hora y media, y miren, ya perdí 20 minutos. En cuanto a esperar los 10 minutos, les decía a sus demás compañeros que solo 10 minutos voy a dar y voy a arrancar la clase. Si hay uno o dos, con esos la empiezo, porque no da tiempo, les di sus calificaciones, entonces no nos da tiempo a abarcar. Y algo que yo sí, y me voy a sentir satisfecha con ustedes, porque para mí, yo siempre les digo y sigo insistiendo, y toda la vida va a ser hasta que me muera, que para mí ha sido el mejor grupo que hemos iniciado laborando en el 2018, y así va a ser. ¿Por qué? Porque yo le decía a Mari antes de que iniciáramos que entre ustedes yo veo una competencia, pero competencia sana. ¿Y en qué sentido? En querer hacer mejor cada día y mejor su trabajo. Entonces yo eso lo valoro mucho, porque eso significa ser un buen estudiante. Entonces ahorita me van a comprender, porque como dice Mari, mucho contenido del origen de los tributos, entonces solo hay que estudiar, pero estudiaron y sacaron lo más importante, y esa es la finalidad, porque aquí van a compartir muchas cosas conmigo que tal vez yo no pude poder estudiar y abarcar tanto. Hoy sí, Mari, del. muy bien, licenciada y compañeros, pues los tributos, ¿verdad? Hablando del origen de los tributos, podemos decir que los tributos son tan antiguos como el hombre mismo. ¿Esto por qué? Porque ya vieron que desde la humanidad y su aparición también viene lo que es la religión, y la religión tiene mucho que ver con el aspecto de los tributos, ¿verdad? Porque, por así decirlo, ¿verdad? Mucho antes, ¿verdad? Las religiones, cuando no consideraban a un Dios como nosotros lo hacemos, sino que tenían muchos dioses, ¿verdad? Para manifestarle su agradecimiento, le dedicaban ofrendas. Entonces, eso, o sacrificios de seres humanos o animales, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros estamos viendo lo que es un tributo, porque están ellos dando ofrendas, ¿verdad? A sus dioses. Muy bien. Esto también, ¿verdad? También cabe mencionar que las diferentes organizaciones sociales de la antigüedad, surgía mucho lo que era la clase sacerdotal, y sus miembros, ¿verdad? No trabajaban, sino que solo trabajaba el resto de los grupos, porque los sacerdotes vivían de ofrendas que el pueblo hacía a sus divinidades, es decir, las personas que le daban tributos a sus dioses pensaban que se los estaban dando a un dios, pero ¿qué hacía la clase sacerdotal? Ellos se enriquecían y se aprovechaban de esas personas, y ellos agarraban esas ofrendas o esos tributos. Después, también surgió lo que eran las guerras, ¿verdad? En los pueblos hebreos, por así decirlo, y era donde se repartían los botines ahí sí que de los tesoros, por así decirlo, que encontraban, o que los que ganaban la guerra, ¿verdad? Tenían el derecho a recaudar los tributos que correspondían a los gobernantes de cada turno, ¿verdad? O de cada trueno, por así decirlo. Eso surgía en la cultura egipcia. Y también, algo que me llamó mucho la atención es que los tributos siempre han sido no tan bien vistos, ¿verdad? Porque hasta bíblicamente dice sobre el saqueo, ¿verdad? Saqueo, que era un hombre que se dedicaba a recaudar los tributos,
y no tenía así, o sea, ante la sociedad era mal visto porque siempre decían que se robaban más que todo el dinero, por así decirlo, ¿verdad? De la población. Y surgió eso que es bíblicamente cuando Jesús, ¿verdad? Manda a llamar a Zaqueo y Zaqueo no se consideraba ser, ahí sí que bien visto ante la sociedad y mucho menos ante Dios, ¿verdad? Pero él le dijo a Jesús que iba a entregar todos los tributos al pueblo o empezar a cobrar exactamente lo que era solo lo debido, ¿verdad? Entonces, también en la Edad Media, ¿verdad? Este periodo que viene desde la caída del Imperio Romano, aquí, por su parte, ¿verdad? El papel, por su parte, la iglesia tuvo un papel bastante fundamental, ¿verdad? Porque se desarrolló el cristianismo alrededor del mundo, por así decirlo, ¿verdad? Y el cristianismo, por ser más antiguo, terminó con el derecho de imponerse la única y verdadera religión, ¿verdad? Pero esto lo hizo a través de unas cruzadas, las cuales consistían en acompañar a los guerreros, ¿verdad? Pero, ¿por qué lo hacían eso? Con la intención de recaudar más tributos a través de su fe, ¿verdad? Porque ellos decían que si les daban algún tributo, ya sea en oro, en especie y todo, el Papa iba a tener bien visto a ese pueblo que entregaba esos tributos, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver nuevamente que la iglesia tenía sus propias instituciones tributarias. Luego se vino lo que es el feudalismo, ¿verdad? Más que todo era una época de la humanidad en que empezó el modo de producción, ¿verdad? En un sistema económico. Más que todo se definía como el sistema económico, social y político, ¿verdad? Y más que todo se dio en Europa Occidental y su sistema económico se basaba en la agricultura y en la actividad comercial, ¿verdad? También ellos pagaban tributos al señor feudal, ¿verdad? Y eso ya lo mencionó usted, licenciada, que a través de la monarquía, ¿verdad? Entonces, los tributos pagados por siervos sin tierra eran inicialmente en dinero, ¿verdad? Y posteriormente en especie con fruto de la tierra y trabajo personal y en ocasión con servicio militar. Eso surgió, luego vinieron lo que es el surgimiento del comercio, ¿verdad, licenciada? Que esto también se dio a comienzos de la Edad Media. Ahí sí que eran poco los poseedores de dinero y que lo que hacían más que todo eran las cruzadas, ¿verdad? Donde se venía el intercambio, que todos lograron ventajas. Nosotros conocemos eso como el trueque, ¿verdad? Donde los comerciantes que hacían los negocios le pagaban por ese privilegio de estar en el comercio, ¿verdad? Y hasta llegar a la edad moderna, ¿verdad, licenciada? Que donde ya más que todo se encuentra en los países principales cuando ya hay una norma, ¿verdad? Una ley que regula cómo es la recaudación de tributos y en qué o sea que lo hacemos más que todo, se hace más que todo para lograr el bienestar de la sociedad, ¿verdad? El bien común para todos, pero existen varios sistemas de recaudación, ¿verdad, licenciada? Y es como una imposición de la ley para los ciudadanos. Bien. Bueno, espero hayan escuchado lo que Mari nos expuso, porque esto se vio, más que todo, como ella lo exponía, es tributos no aquí en Guatemala ni su origen, sino que se podría decir que de otros países o internacionalmente. Yo tomo nota porque de aquí también es importante que yo les dé preguntas para el examen, porque es importante que nosotros estemos pendientes de lo que está exponiendo nuestra compañera en ese sentido, porque yo les voy a hablar, por ejemplo, de la época precolombina, civilización maya. A Mari no tocó nada respecto a civilización maya, sino que nos habló cómo se dieron los tributos en egipcio, cómo se daba los hebreos, el cristianismo, la religión, el hombre, o sea, expuso muchas cosas que yo en realidad no las estudié
Y son importantes porque ella misma lo dijo desde el principio, en el tributo también empieza como desde el nacimiento, desde el mismo hombre. Porque, ¿en qué sentido? Cuando vamos evolucionando, entre más evolucionamos, más necesitamos de otras cosas y más ahora en nuestros días evolucionamos a través de la tecnología y la tecnología también hace girar que hayan más tipos de impuestos o de ingresos, pero con la finalidad de que todo impuesto, como ustedes mismos lo estudiaron en su tarea, debería de ser con la finalidad de cubrir toda necesidad que existe en el país. Entonces dice que la cronología de la tributación en Guatemala y Centroamérica. Aquí vamos a tratar parte de cómo se dio el origen en Guatemala y en Centroamérica, en los países centroamericanos. Todas las sociedades han tenido y tienen tributos. A lo largo de la historia, el tributo ha adoptado diversas formas y ha sido utilizado para propósitos diferentes: obras públicas, sostenimiento de las clases altas, que es lo más que se da en nuestro país, hacer la guerra, entre otras, para entender su desarrollo en Guatemala, y Centroamérica se ha dividido en las siguientes épocas. Hacer la guerra. La guerra entre Rusia y Ucrania, más que todo yo la veo con la finalidad de riqueza, porque todos tenemos nuestra postura, todos hemos oído documentales o hemos estado escuchando, y yo en el que escuché, siento yo que Ucrania es un país fuerte en petróleo. Entonces, por eso nuestra alza del combustible ahorita está altísimo. ¿Y por qué tocamos esto? Porque miren, aquí sin querer dice también de que los tributos son utilizados para obras públicas, sostenimiento de las clases altas, claro que sí, porque a través de todos los impuestos que nosotros pagamos, los que más tienen beneficios son aquí las familias poderosas y el CACIF, porque el CACIF tiene la mayor parte de economía y de comercio que circula en nuestro país. Y no digamos las guerras que desde nuestra época siempre lo hemos hablado y lo estuvimos discutiendo, que cada país que conquistaban eran para los botines de guerra, porque se llevaban lo que tenían en oro, y asimismo se podía contribuir a satisfacer del país que ellos se llevaban, el país, las riquezas del país conquistado para su país, y eso servía para satisfacer las necesidades de los ciudadanos sin que ellos tuvieran necesidad de tributar. Entonces dice que en la época precolombina, en la civilización maya, los campesinos tenían que sostener a su supremo gobernantes, jefes locales y sacerdotes. Construyeron los centros ceremoniales y las vías de comunicación. Los tributos consistían en alimentos, cacao, miel, tejido, aves, collares, conchas. Otra forma de tributar fue el trabajo de los esclavos. En las culturas centroamericanas, los tributos consistían en alimentos, cerámica y animales. En esta época precolombina no existía todavía la moneda. Lo único que se podía tributar o comerciar o intercambiar solo era mercadería, como aquí lo menciona, alimentos, todo tipo de alimentos, estaba cerámica y también animales. En eso se daba cómo podían tributar, y especialmente, por ejemplo, los mayas. Nosotros conocemos parte de sus obras que han hecho especialmente en Petén, que ahí están donde más se refleja las maravillas que hicieron estos señores, y a veces yo me pongo a pensar, no necesitaban de maquinaria para cargar semejantes piedras, cómo podían utilizar solo sus manos, sus brazos para hacer este tipo
de cosas que ellos hicieron. Entonces, en esta época, pues esos eran los únicos tributos que se daban a través del intercambio de mercaderías. En la época colonial, aquí nosotros y siempre hemos dicho a lo largo de la historia, nos conquistaron los españoles. La conquista inició la explotación de los indígenas por medio de sistemas de encomienda o el repartimiento o el requerimiento. Ustedes saben de que cuando vinieron los españoles, como los indígenas no sabían hablar su idioma, entonces traían un documento que se llamaba el requerimiento, firmado por los reyes y por el papa, donde ahí decían que en cada ciudad donde llegaban eran de ellos por haberla descubierto o por haberla conquistado, y los indígenas firmaban sin saber qué era lo que estaban firmando en ese requerimiento. Igual la encomienda, pues a través de la venta de esclavos. Entonces, por eso los españoles vinieron a conquistarnos, no nos vinieron a descubrir. Que busca el aprovechamiento de la mano de obra indígena por los conquistadores, pero también se obligó a los españoles a pagar impuestos. El primero de ellos fue el quinto real. Entre los españoles sí se pagaban tributos, y era este quinto real, pero utilizaban a los indígenas como su mano de obra para realizar sus actividades. A ellos los explotaban, no hacían que pagaran tributos, sino que ellos eran los tributos, sino que entre ellos mismos tenían que ellos pagar su impuesto, que era el quinto real, así le denominaban a ellos a ese impuesto. En la época independiente, la Federación Centroamericana sustituyó los impuestos coloniales por otro. Antes de seguir por qué países estaba compuesta la Federación Centroamericana. Estaba El Salvador, licenciada, México. Salvador, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Entonces, ellos formaban la Federación de Centroamericana. No sé si se acuerdan que hubo una constitución que los regía. El primer país que se independizó de esta federación fue México. Entonces, ellos en base a esta federación que tenían, dices que había un déficit de la balanza de pagos y obligó a los estados a recurrir a préstamos ingleses. O sea que esta federación, estos países llegaron a tener un déficit y empezaron a recurrir a prestarle a Inglaterra. A finales del siglo XIX, los gobiernos de la región centroamericana aplicaron una reforma tributaria y un incremento de impuestos. Por ejemplo, la exportación de café, que aumentó la recaudación por alcabala marítima, ingresos que se cuadruplicaron en una década. Reapareció el trabajo forzado por la población indígena en las plantaciones y en la construcción de obras públicas. En la época republicana, esta época constituye el surgimiento de las repúblicas centroamericanas. Cada una de ellas estableció sistemas parecidos, pero en general los impuestos recaían a la exportación e importación de bienes agrícolas o industrializados. A mediados del siglo XX, en que se produce la crisis económica mundial, se inician programas donde la administración tributaria se encuentra ante el gran reto de la obtención de recursos para que el Estado pueda ejecutar los gastos indispensables que requieren los servicios que por ley le corresponde prestar. Época contemporánea.
En el área de Centroamérica se aplican sistemas de ajuste estructural que afectan a las clases más desfavorecidas y el alza de la carga tributaria al pequeño contribuyente, así como al comerciante. Los estados en Centroamérica iniciaron programas reguladores para combatir el fraude fiscal, sobre todo de los grandes capitales que evade el pago de sus impuestos directos. En épocas pasadas, como en la actualidad, las políticas fiscales y los sistemas de recaudación se han mostrado deficientes, lo que se ha traducido en servicios públicos con grandes carencias y calidad y cobertura. Es la época contemporánea, y si nos damos cuenta, que dice que la recaudación de tributos o de impuestos se ha realizado, pero que a la larga se ha producido en servicios públicos con grandes carencias y calidad y cobertura. Que en nuestra época pasa lo mismo, porque hay grandes cantidades de impuestos que se recaudan o de diversas clasificaciones de tributos que se recaudan en el país, pero nosotros seguimos con mala calidad, con una gran carencia y con una gran cobertura de la ineficiencia de la prestación de servicios públicos, no digamos de satisfacer las necesidades de cada ciudadano, y especialmente lo que más urge o hay aquí en Guatemala es un gran desempleo, y como siempre hemos hablado que ahorita suben los precios de la canasta básica, el combustible, pero definitivamente los sueldos siguen estáticos. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos presupuesto, que hacemos presupuesto de lo que ganamos en un mes y hacemos nuestro presupuesto, y ahorita con la alza de estos alimentos o de la canasta básica, a veces se descompensa nuestro sueldo. Entonces a veces gastamos más de lo que ganamos, pero es por lo mismo, porque nosotros suben los alimentos, pero no sube nuestro sueldo. Entonces nos descompensan. ¿Y qué hacemos? Recurrimos a préstamos, a endeudarnos. Y entre más nos endeudamos, ya no llevamos las mismas cantidades de dinero a nuestra casa. ¿Y qué pensamos? En irnos a otro país para poder ir satisfaciendo las necesidades de nuestra familia. ¿Por qué? Por la mala calidad, por la mala administración pública que realiza nuestro gobierno en la mala distribución de los tributos o de los que obtiene de los ingresos de los tributos para repartirlos equitativamente donde debería de ser. Antes de entrar a las definiciones, Rita, yo quisiera que usted me hablara de su investigación. ¿Qué fue lo que usted investigó del origen de los tributos? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Pues como hablaba señor Mari, en lo que yo investigué también hacía mucha referencia a lo que era la iglesia, en lo que se refería al tributo, ya que a ellos lo manejaban por medio de ofrendas obligatorias, como lo era el diezmo. Y me llamó mucho la atención porque por medio del diezmo, de la recaudación del diezmo, ellos financiaban las guerras. La iglesia financiaba guerras y que obviamente eran promovidas por la iglesia. También el Imperio Romano consideró a César Augusto como el más brillante estratega del Imperio Romano, ya que fue el que impulsó los primeros impuestos de aduana. También en Grecia cobraban los famosos impuestos de Eispora.
donde nadie estaba exento de esto, ya que era usado para pagar los gastos de la guerra también. Más que todo en la antigüedad, usaban estos tributos para financiar guerras, así como lo fue Inglaterra, usaba el impuesto para poder pagar la guerra con Francia. En América los indígenas pagaban altos impuestos a los colonizadores, y esto consistía en oro y el producto que las tierras producían, como era el café, el cacao, el banano. Los faraones egipcios tenían recaudadores de impuestos también, que eran conocidos como los escribas. Estos impuestos más que todo los empezaron a cobrar sobre el aceite que ahora utilizamos para cocinar, ¿verdad? Y más que todo eso fue lo que más me llamó la atención, licenciada, de mi investigación, que antes los tributos se pagaban como de forma obligatoria, pero era ahí sí que para financiar las guerras entre los países. Y me llamó bastante la atención que el pilar fundamental de eso era la Iglesia Católica y el Vaticano, que era la que promovía todo esto a través del diezmo. Está bien, Rita, gracias. Axel, entre sus definiciones de tributo, si me puede mencionar algunas, o una, o no sé. Sí, licenciada. Dígame. Como definiciones, pues algunas de las que tengo es que es una obligación, ¿verdad?, de realizar una prestación pecuniaria a favor del Estado para contribuir con el fin primordial, en este caso que sería el bienestar de la sociedad. Y esto pues también se debe de realizar conforme a la ley, porque también indicaba, ¿verdad?, que no hay tributo sin una ley previa, al menos en lo que es la actualidad. Por eso es que también ahí realizamos lo que fue la investigación relacionada con los principios constitucionales, ¿verdad?, que rigen el derecho tributario. En este caso, pues había principios de legalidad, principios de igualdad, de un pago justo, aunque quizás no todos los principios se cumplan. Tomando en cuenta también, ¿verdad?, que en este caso los tributos pues se recaudan, ¿verdad?, porque al final pues son gastos o erogaciones del Estado que se invierten en la sociedad, tanto en salud, seguridad, educación, infraestructura, entre otros. Otra definición de tributo no tiene. Bien, tengo algunas otras, licenciada. Diga. Ahorita le voy a indicar algunas. Tengo lo que sería el artículo 9 del Código Tributario. Léalo. El cual preceptúa que son las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder imperio o poder tributario con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Y tengo varias. Mencione otra. El tributo es un ingreso público que consiste en prestaciones pecuniarias exigidas por una administración pública con una fecha de cumplimiento. Es un pago que se usa para satisfacer determinadas necesidades de la administración y que impactará en los ciudadanos. Vemos las definiciones, a lo que nos lleva es de que a lo mismo, que son ingresos, recaudaciones, impuestos por el Estado, que lo recauda
con la única finalidad de satisfacer las necesidades de los ciudadanos, el bien común. La mayoría de definiciones que ustedes pudieron poner de los tributos o que sea de los tributos nos lleva a eso, recaudaciones con finalidad que el Estado recauda dichos impuestos para satisfacer necesidades. Los tributos son ingresos de derecho público que consisten en prestaciones pecuniarias obligatorias impuestas unilateralmente por el Estado, exigidas por una administración pública como consecuencia de la realización del hecho imponible al que la ley vincule en el deber de contribuir. Los tributos es un pago que el Estado exige a sus ciudadanos con el fin de financiar sus actividades o políticas económicas. Los tributos es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines. Los tributos son ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una administración pública con una fecha de cumplimiento. Es un pago que se usa para satisfacer determinadas necesidades de la administración y que impactará en los ciudadanos. Son las definiciones que yo pude encontrar acerca de tributos, pero si vemos, las mismas llevan a las mismas conclusiones. Y lo más importante que tiene que decir o que para exigir el cumplimiento de un impuesto tiene que estar plasmado en una normativa jurídica. Por eso es que vamos a ver el poder del tributo. ¿Por qué? Porque tiene que ser exigido y está plasmado y tanto en la Constitución como en el Código Tributario, donde nos obligan, nos exigen a que nosotros como ciudadanos, funcionarios públicos que tenemos un empleo y aunque no tengamos empleo, solo con el hecho de comprar alimentos y exijamos nuestra factura, estamos contribuyendo a que esa tienda, que esa comercial pague el impuesto sobre el valor agregado. Y asimismo también se contribuye a recaudación del impuesto. Entonces, por eso vamos a ver el poder del tributo. Aquí tenía otras definiciones. Según Héctor Villegas, dice que tributos son las prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder imperio, en virtud de una ley para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. Esta todavía está más clara. El Estado puede obligar el pago de los tributos imponiendo una sanción cuando no se contribuya de manera voluntaria. Yo les explicaba que así también exige. No cumplimos en la fecha especificada, nos cobran mora o multa. Y tenemos que pagar lo que estaba estipulado más mora más la multa. La inversión de los tributos debe orientarse hacia las necesidades más urgentes de la población, entre ellas el combate a la pobreza, mejorar en la salud, la educación y seguridad. Esas son las finalidades que debe tener la recaudación de los tributos. Doctrinariamente, concluyendo, los tributos son las prestaciones pecuniarias normalmente obtenidas en dinero que el Estado o ente público autorizado por este obtiene en virtud de su soberanía territorial por parte de los particulares. Estas prestaciones son obligatorias y no voluntarias, constituyendo manifestación de voluntad exclusiva del Estado desde que el contribuyente tiene derechos y obligaciones, es decir, a partir de los 18 años y con capacidad para actuar siempre y cuando se encuentre dentro de las condiciones para tributar. Poder tributario. Dice que el poder tributario, la Constitución guatemalteca configura el poder tributario como cauce de realización del deber constitucional de contribuir a los gastos públicos.
exigiéndose el acomodo de su ejercicio a la idea de justicia constitucional, en tanto que mandato lógico jurídico propio de un Estado de Derecho, aun cuando no siempre dicha exigencia tenga una cabal expresión en el ordenamiento jurídico guatemalteco, sin que la justicia constitucional haya remediado esta situación de modo pleno, planteándose pues la necesaria revisión crítica de la doctrina constitucional guatemalteca, en tanto que punta de lanza de la urgente reforma constitucional y legal en materia tributaria en Guatemala. Pregunta. ¿Ustedes creen que es conveniente realizar una reforma, como dice ahí, una reforma constitucional en materia tributaria? Para licenciar, buenas noches. Ya, buenas noches. Para poder administrar de mejor manera los presupuestos, considero que sí. No para subir los impuestos, sino que para venir y adecuar más a cada área la cantidad que le corresponde. En dado caso, para mí, una de las principales mejoras que podrían hacer para organizar los gastos financieros es de que todos los diputados por lo menos sean licenciados, abogados y notarios activos. Ahí se estarían ahorrando un montón de asesorías legales en las cuales ese presupuesto podrían administrarlo en otra cosa que realmente tenga cuenta y no malgastarlo en ese sentido, porque hay algunos que he escuchado que hasta 2 y 3 asesores tienen por cada diputado. Es mi punto de vista, licenciado. Gracias, Vicente. ¿Alguien más? En base a lo que analizaron e hicieron de su investigación. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que yo analizando el tema, he concluido con un texto algo poquito, de que los impuestos son muy elevados, pero las personas tenemos el derecho, o sea, la autoridad para manifestar esos impuestos, ya que en relación a un video que nos mandó, yo creo que usted nos mandó, que dice que nosotros somos los protagonistas de la nación. Nosotros mandamos, más que por decir todo, porque gracias a nuestros impuestos pagamos los salarios de labor de los diputados, policías, enfermeros, todos los que presentan servicios públicos. Entonces, concluyen eso, licenciada, que los impuestos pueden cambiar de rumbo, pero si nosotros manifestamos un poco sobre eso. Yo estoy de acuerdo con lo que decís, Wilson, porque tal vez una reforma no es en cuanto a la elevación de los impuestos, no, sino que tal vez una reforma en cuanto a la administración de cómo se van a invertir y administrar los recursos o lo recaudado. Porque vos dijiste algo bien importante, que a través de esos impuestos recaudados es el sueldo de cada
empleado perteneciente al Estado, a una entidad autónoma financiada por el Estado y que hace un presupuesto por el Estado. O sea, aquí el poder tributario lo está diciendo que es un mandato constitucional, que es un deber y una obligación del Estado contribuir, que es un deber cívico que tenemos como ciudadanos de contribuir al pago de los impuestos, y lo están haciendo así como mandato constitucional, porque si no hubiera recaudación de impuestos o no pagáramos impuestos, no habría los suficientes fondos para cubrir este tipo de necesidades. ¿Y saben cuál es lo triste? Que con esto que cada ciudadano da o paga de impuestos son millones los que hay. Y si fueran bien administrados, no hubieran necesidad de que Guatemala se endeudara más para cubrir otro tipo de necesidades. El problema está en la mala administración que se hace en los recursos. Dice que Guatemala como Estado de Derecho. La Constitución de Guatemala, con origen en la asunción por el pueblo guatemalteco, en tanto que poder soberano del papel del poder constituyente del propio texto constitucional, constituye al Estado de Guatemala como Estado constitucional mediante la configuración de un ordenamiento jurídico. O sea que Guatemala es un Estado de Derecho porque a través del mandato constitucional está formado por un ordenamiento jurídico, tanto de nuestra ley máxima, que es la Constitución, como de sus leyes ordinarias y de sus reglamentos. Entonces, por eso nosotros vivimos en estado de derecho. Guatemala es un estado de derecho y soberano e independiente porque la voz la tiene el pueblo. Dígame, Mari. Axel le quiere hablar, licenciada. Diga, Axel. Licenciada, yo lo que veo es que no hay mucha justicia. No, ni aquí. Yo he visto que a las grandes empresas las exoneran muchas veces de Sí, así es. pagar tributos con algunas donaciones que hagan. Sí. Y la verdad es que a las personas, hay muchas personas que realmente prácticamente no tienen ni capacidad para estar pagando tributos. Así es, Axel. Y mire, con esto que usted comenta, por ejemplo, como la mayoría de gente sabía que yo era la encargada del servicio de agua, me han estado viniendo a buscar a la casa o me han abordado en la calle que les han estado mandando notas para cobrar el servicio. Y que qué pueden hacer porque no tienen el dinero junto, que cómo le hacen para pagar. Son situaciones que hay veces que es gente pobre, pero que tiene la responsabilidad o el querer contribuir con este pago. Yo lo único que les puedo decir y que en el tiempo que yo estuve y eso se implementó fue que a la gente se le daba por pagos o que hicieron su convenio de pagos y por poquitos fuera a abonar a su deuda. Eso es a veces lamentable que gente tan pobre guardaba su dinerito y a la primera semana de enero iban a pagar su agua y su luz. Gente que uno ni se imaginaba que estuviera ahí al pendiente de pagar sus servicios. Pero no vaya a ser una familia pudiente de aquí de Mataquescuintla de que yo le mandara una nota cobrándole el servicio del agua. Me mentaban hasta mi mamá que está muerta y me empezaban a decir un montón, y una persona que tiene los recursos por estarle cobrando este arbitrio o esta tasa sobre el agua. Entonces, a veces las familias, como usted dice, Axel, son las que les exoneran porque en la ley está que solo el presidente tiene esa facultad de poder exonerar los impuestos, y lo ha hecho a familias millonarias de Guatemala. Dice que circunstancias que lo configuran como Estado de Derecho caracterizado por ordenar jurídicamente tanto la organización del poder como el reconocimiento de derechos fundamentales y libertades públicas.
Están los artículos 141 y 142, donde ahí se remarca cuál es donde indica que nuestro gobierno es republicano, representativo y enmarca la soberanía. Por eso no los vamos a leer porque pero esos son los artículos fundamentales donde está el Estado de Derecho y dónde pertenece y de dónde nace la soberanía y por qué y cómo es nuestro gobierno. Deber constitucional de contribuir al gasto público. La Constitución guatemalteca establece el deber de todos los guatemaltecos de contribuir al gasto público, cual su fundamento jurídico está en el artículo 135 y es la literal D, creo yo, literal C. Dice, el deber de contribuir a los gastos públicos en Guatemala se configura como un mandato constitucional y ahí está su fundamento constitucional, cuya naturaleza es tanto la deber constitucional. La norma impone a todos los guatemaltecos un deber como la del derecho constitucional. La norma reconoce el derecho de los guatemaltecos a contribuir a los gastos públicos exclusivamente en los términos constitucionales, vinculando tanto a los ciudadanos como a los poderes públicos, Congreso, Ejecutivo, que es el encargado de la administración, y justicia. Lo hacen configurándolo como deber y derecho cívico de estos. Por lo que podemos concluir que la contribución al gasto público en Guatemala debe y solo puede realizarse de acuerdo con la Constitución, con arreglo a lo cual la contribución al gasto público debe de realizarse conforme a las necesidades del Estado, artículo 239 de la Constitución. En tanto que mandato constitucional que referencia cuando se debe contribuir globalmente a los gastos públicos conforme a la ley, al atribuir la Constitución al Congreso de la República la competencia exclusiva para decretar los impuestos, arbitrios y contribuciones especiales, determinando las bases de recaudación, fijando el texto constitucional como debe establecerse, la contribución a los gastos públicos, así como de acuerdo con la equidad y la justicia tributaria. Vamos al artículo 135 de la Constitución. El que lo tenga y lo encuentre más rápido, léalo. Hay que buscar el 239, 243, por favor. ¿Alguien lo tiene? Artículo 135, deberes y derechos cívicos. Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, lo siguiente: servir y defender a la patria, cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República, trabajar por el desarrollo cívico, cultural, moral, económico y social de los guatemaltecos, y el D, que es el que nos atañe ahorita, contribuir a los gastos públicos en forma prescrita por la ley. Entonces aquí está el fundamento jurídico donde nosotros como ciudadanos tenemos que contribuir al gasto público. El que tenga el 239. Principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes: A, el hecho generador de la relación tributaria; B, las exenciones; C, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria; D, la base imponible y el tipo impositivo; E, las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos; y las infracciones y sanciones tributarias. Son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificarse
no podrá modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Miren, hasta aquí está en el principio de legalidad las excepciones, los casos en que las personas no deban de pagar el tributo. Pero no sé si ustedes conocen de algún caso donde a personas particulares los hayan exonerado de algún tributo. Puede ser que aquí les podría dar yo un ejemplo de la municipalidad. Si el alcalde o el consejo quiere congraciarse con una persona, puede emitir un acuerdo o un punto de acta donde le exonera el pago del servicio a una persona. Se podría, son como estas excepciones, que no pague el servicio, solo la instalación, el consumo, sí, inclusive si debe muchos años de consumo del servicio, también les puede hacer una excepción en el sentido de que les puede rebajar el 20 o el 30% sobre su deuda para que la vaya a cancelar. Ahora de impuestos como el IVA, el impuesto sobre la renta, otros tipos de impuestos ya, así no, solo conocí donde Álvaro Arzú exoneró a Apoyo Campero para que no pagara fuertes sumas millonarias de dineros que debían de impuestos esta empresa. Ahora de otros que les exoneren ese tipo de impuestos, pues no tengo conocimiento y no sé de ningún otro, pero les podría dar ese tipo de ejemplo que se dan en las municipalidades. Licenciada, eso no se ha dado en la SAT con lo referente al pago del impuesto de la tarjeta de circulación. Pero si a mí en la tarjeta de circulación, por ejemplo, ahorita le voy a dar mi ejemplo, claro, yo en julio tengo que ir a pagar 250 de la tarjeta de circulación de mi vehículo y a mí se me olvidó y fui hasta en septiembre y me cobraron 275, o sea, me cobraron 25 de mora. No me exoneraron. No, cuando, es que yo no me recuerdo. Tal vez para Sí, el pequeño una vez contribuyente puede decir usted que le hace una excepción en cuanto a que ellos paguen el valor agregado, o sea, el IVA, porque en cuanto a tarjetas de circulación, lo que corre es mora o multa por no pagarla en la fecha establecida. Lick, bueno, yo creo que en las exoneraciones también está, yo creo que eso de las luces Campero, ¿verdad? Creo que exoneran a esa empresa del pago de impuestos, que supuestamente lo ponen ahí que es una contribución a la recreación de la población, no sé, algo así. Y no sé si este año creo que exoneran también a la Gallo, creo que fue por unos millones que dio en la pandemia, algo así, ¿verdad? Algo por ahí. Pues entonces esas exoneraciones ustedes saben de que las puede hacer el presidente de la República, que es una de sus funciones, y también en base al principio de legalidad. En el inciso B. Vamos al 243. Artículo 243. Principio de capacidad de pago. El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el efecto, las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple tributación interna. Hay doble o múltiple tributación cuando un mismo hecho generador atribuido al mismo sujeto pasivo es gravado dos o más veces por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o periodo de imposición.
Los casos de doble o múltiple tributación, al ser promulgada la presente Constitución, deberán eliminarse progresivamente para no dañar al fisco. Ahí está. Dice poder tributario en Guatemala. Abordaremos la tarea de analizar el poder tributario en Guatemala, consciente de que en propiedad de dicho estudio exigiría referirlo al poder financiero, ya que el análisis del poder tributario aisladamente pierde razón de ser jurídica, dada la unidad esencial entre los ingresos públicos y los gastos públicos. Esto es, se establecen tributos y se recaudan porque existen necesidades públicas. En este sentido, la propia regulación constitucional guatemalteca alude al poder tributario para atender las necesidades del Estado, artículo 239. Sin embargo, el objeto de nuestro trabajo se limita al análisis del poder tributario en Guatemala, dadas las particularidades jurídico-constitucionales que presenta, que son dignas de estudio, superando la tendencia a concebirlo exclusivamente como poder legislativo para crear tributos, de lo que no está exenta la propia Corte de Constitucionalidad, cuando afirma que el poder tributario del Estado constituye básicamente una facultad que posee este ente para crear unilateralmente tributos. Esta es una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, la cual la emitió el 5 de noviembre del 2009. Poder tributario del Estado. La Constitución guatemalteca reconoce al Congreso de la República la potestad legislativa, artículos 157 y 171, literal A, y por extensión la competencia para decretar tributos, artículos 171, literal C de la Constitución. Al presidente de la República las competencias para sancionar, promulgar y ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, para dictar los decretos para los que estuvieran facultados por la Constitución, así como para dictar los acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes sin alterar su espíritu, artículo 183, literal E de la Constitución. En su seno, y por el otro lado se atribuye legalmente competencia administrativa de aplicación de los tributos a la administración tributaria, entendida en el ámbito estatal como la Superintendencia de Administración Tributaria o otra dependencia o entidad del Estado, a la que por ley se le asignan las funciones de administración, recaudación, control y fiscalización de los tributos, artículo 98, Código Tributario. Verificación del correcto cumplimiento de las leyes tributarias conforme a las normas del Código Tributario, la de su ley orgánica, las leyes específicas de cada impuesto y las de su reglamento respectivo. El contenido del poder tributario del estatal se entiende en primer lugar a la configuración del sistema tributario estatal, estableciendo impuestos ordinarios y extraordinarios, así como contribuciones especiales y de mejora por obras públicas y servicios estatales y por obras públicas estatales que produzcan plusvalía inmobiliaria respectivamente, artículo 239 de la Constitución y 13 del Código Tributario. En segundo lugar, al establecimiento del marco general de todo sistema tributario, estableciendo los institutos jurídicos comunes de la Hacienda Pública Guatemalteca, concretamente al establecimiento del Código Tributario, de aplicación supletoria en relaciones tributarias aduaneras y municipales, artículo 1 del Código Tributario, con el objetivo de construir los conceptos de tributos, categorías tributarias, elementos tributarios, obligaciones tributarias, procedimientos, etcétera, que permitan garantizar el cumplimiento del deber de contribuir de acuerdo con unas condiciones básicas en todo el territorio. Y 3, en tercer lugar, finalmente el poder tributario estatal es competente para coayudar al establecimiento del sistema tributario municipal, al poder
tanto decretar arbitrios municipales, artículo 239, como crear vía ley otras figuras tributarias, aunque siempre en el marco del respeto a la autonomía local, artículo 253 de la Constitución. En conclusión, la denominación de potestad tributaria no es aceptada unilateralmente, pues existe a este respecto dispersión de opiniones. En efecto, se habla de supremacía tributaria. Algunos denominan como poder fiscal, poder de imposición o poder tributario. Es así como puedo decir abiertamente que la facultad que tiene el Estado es de crear unilateralmente tributos, cuyo pago será exigido a las personas sometidas a su competencia tributaria espacial. Esto, en otras palabras, importa el poder coactivo estatal de compeler a las personas para que les entreguen las erogaciones que implica el cumplimiento de su finalidad de atender necesidades públicas. Esta es la clase de hoy. Jóvenes, concluimos porque si no, ustedes no les va a dar tiempo de descansar un poquito para la siguiente clase y nos miramos mañana. Seguimos el mismo procedimiento. Anoté a los que les pregunté y a los que no les pregunté. Tenemos todavía más clases para seguirles preguntando. Entonces espero los que no me han subido sus tareas hasta las 9 para que suban las tareas. Feliz noche y nos miramos mañana, primero Dios. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, Ligda.